Hola, muy buenas noches. El día de hoy me encuentro realizando la actividad correspondiente al curso Territorialidad y Diversidad Poblacional del programa de Maestría en Desarrollo Sostenible, Alternativo y Solidario. Esta actividad va presentada al doctor Carlos Arturo Romero, tutor de, del programa, de, del curso y líder del programa de sociología. Esta actividad corresponde a la fase 4 del curso denominada Desarrollo Sostenible y Paz Territorial en Colombia. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de SAC, y el número de mi grupo es el 40553. Bien, protocolo académico, la guía de lo que se llevará a cabo en esta actividad tipo exposición, tipo conversatorio. Desafíos para el desarrollo sostenible y la construcción de paz territorial en Colombia. Acá como pueden ver, entonces una grabación publicada en YouTube. Expositor, presentador, quien les habla, Adriana Cáceres Carvajal, nuevamente estudiante de Maestría en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario. La duración, o pues que se pretende llevar a cabo, son 30 minutos. Protocolo de la sesión del 28 de noviembre del 2022. Lugar, pues nuevamente grabación web. Tema, desafío para el desarrollo sostenible y la construcción de paz territorial en Colombia. Entonces, como les dije, este es el protocolo, el guión a seguir. Lo primero de lo que vamos a hablar, bueno, pues el saludo, la presentación a todos ustedes, que es lo siguiente, el análisis y las conclusiones de toda la información recopilada acá en este documento. Entonces, bien, comencemos. Acá está la primera diapositiva, perdón, se corrió. La primera diapositiva. Entonces, pues, me presento, mucho gusto. Adriana Cáceres, pues estudiante de sociología, porque aún no me he graduado, estudiante de sociología. Esta actividad la hago para mi opción de grado, que es la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario. Entonces, en la primera diapositiva encontramos la historia del conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia se viene presentando dentro de este territorio desde el año 1960, debido a la desigualdad en la repartición de tierra y la falta o construcción de escenarios de participación política. Dicha situación se fue reforzando con la llegada con la llegada o la irrupción del narcotráfico, del narcoterrorismo, con la presencia de nuevos actores políticos y armados en el contexto de esta lucha revolucionaria. Por otro lado, los grupos armados desde un comienzo han justificado este mal uso de la violencia como un único método para poder transfigurar o configurar la sociedad con la intención de no permitir cambios considerados para ellos como ilegítimos. Los principales actores
de este conflicto armado en Colombia siempre y sin duda alguna han sido los partidos políticos tradicionales, los movimientos guerrilleros, los diferentes grupos revolucionarios, los paramilitares, por supuesto el narcotráfico. Además, cabe recordar que en líneas generales Colombia se ha caracterizado por una gran brecha social entre una élite política con fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora. Por otro lado, los grupos minoritarios, como los indígenas, los afrodescendientes y campesinos, no han contado con el mismo acceso a los derechos de la propiedad ni a los servicios dados por el Estado. Esta información se obtuvo de Conflicto en Colombia, antecedentes históricos y actores. Aquí, como pueden ver, está el enlace donde se consiguió la información. Entre 1974 a 1970, la historia de Colombia se encuentra marcada por varias reformas constitucionales, que a pesar de presentar algunos avances, mantendría serias deficiencias sociales de carácter estructural. Entre ellas se destaca la promulgación de la reforma agraria con el objetivo de permitir el acceso a las tierras. En 1978, la represión política y armada ejercida bajo la legislatura del presidente Julio César Turbay Ayala, 1978-1982, del Partido Liberal fue conocida como la promulgación del controvertido Estatuto de Seguridad bajo el objetivo de apaciguar las revueltas sociales que se desencadenaron de numerosas violaciones a los derechos humanos. En paralelo, y a lo largo de la década de 1970, se realizaron cambios drásticos en política económica. Esto redujo la intervención estatal, dando lugar a los procesos de liberación económica. El resultado fue el deterioro de la estructura social, el aumento de las tasas de interés, el aumento de la especulación y la concentración empresarial. Nuevamente, esta información se obtuvo en la página de Conflicto en Colombia, antecedentes históricos y actores. Bueno, el conflicto armado en Colombia visto desde una perspectiva regional. Uno de los factores a tener en cuenta cuando se analiza el conflicto armado colombiano es el rol que han adoptado los países vecinos en relación a este fenómeno. Los expertos han catalogado como un derrame del conflicto colombiano en la región que ha hecho de este un problema de seguridad regional, en el que algunos países tienen mayor participación que otros y todos tienen algo que decir. Los estados de Venezuela y Ecuador, y en menor medida Brasil y Perú, han sido los más afectados por este derrame y por lo tanto han sido quienes han cumplido roles más activos en el transcurso del conflicto como en el de los procesos de negociación de las guerrillas. Parece paradójico que al ser los más afectados son también con quienes más dificultades se han tenido en términos políticos y diplomáticos, claro está, debido a su ambigüedad frente a la posición y apoyo de los grupos guerrilleros, todo a su oposición a la intervención de Estados Unidos en políticas de seguridad de la región y de Colombia específicamente. Con Venezuela, las relaciones diplomáticas se empezaron a deteriorar aproximadamente desde el año 2004, cuando el gobierno colombiano inició la denuncia internacional de la presencia de guerrilleros de las FARC-EP en el territorio venezolano. Durante todo el gobierno de Álvaro Uribe, las tensiones diplomáticas fueron evidentes. Incluso las disputas llegaron a instancias internacionales. Con la llegada de Juan Manuel Santos al poder en el año 2010, se normalizaron las relaciones. Sin embargo, desde que Maduro asumió la presidencia de Venezuela, la diplomacia entre los países se ha vuelto discursivamente reactiva y llena de altibajos.
Aún así, el apoyo del gobierno venezolano en el proceso de paz ha sido expresado desde sus inicios. Nuevamente, esta información se obtuvo de conflicto en Colombia, antecedentes históricos y actores. La construcción de paz territorial en Colombia. En agosto del 2012 se inició un proceso de diálogo entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, que derivó en el documento de Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La pregunta que todos aquí en algún momento nos hemos planteado es: ¿por qué debemos nosotros construir la paz desde el territorio? Pues bien, las respuestas claras a esta pregunta serían: primero, porque esto permitiría establecer puentes con los lineamientos de paz del gobierno nacional y los acuerdos de paz firmados en La Habana. 2. Porque articular este tipo de apuestas territoriales de paz permitirían transformar las subregiones del conflicto armado y las economías ilegales en subregiones libres de violencia y con importantes oportunidades para generar desarrollo social y económico incluyente. 3. Porque la planeación territorial hacia la construcción de paz permitirá la identificación de los sectores asociados a conflictividades territoriales, sus asignaciones presupuestales y los programas a financiar con recursos territoriales del Estado. Cuarta y última, porque con esto se logra permitir llevar a cabo una gestión pública y participativa, prospectiva, basada en el diálogo democrático, la generación de confianza y el compromiso a largo plazo de actores del territorio. Desafíos para el desarrollo sostenible en Colombia. En Colombia, de igual modo como sucede en muchos países del mundo, se habla cada vez más sobre el desarrollo sostenible y esto a su vez, con esto a su vez se articulan algunos proyectos sustentables, programas y políticas que garanticen hacer en este país un desarrollo económico más sostenible. Colombia, junto con otros países, albergan al 70% de la biodiversidad mundial, razón por la cual se hace urgente proteger el medio ambiente en un proceso de desarrollo económico. A tan solo 8 años para que la Agenda 2030 finalice su vigencia, el DNP calcula que Colombia, a corte de diciembre del 2020, ha avanzado en un 72.5% de sus metas propuestas a 2030. Aún sobre esto, se logra establecer ciertos desafíos a los que debemos enfrentarnos como ciudadanos colombianos, unidos todos como lo que somos, un solo país. Y estos son, primero, problemática de pobreza extrema, en la que aún se mantienen algunas comunidades rurales o aquellas geográficamente aisladas del país. 2. Educación de calidad con mayor cobertura que garantice que cada rincón del país reciba formación escolar en igual modo. 3. Mejores condiciones de vida en algunos sectores del país, en los que se garantice el acceso a los servicios básicos, vivienda digna, agua potable, alimentación saludable, sanidad, luz y servicio de alcantarillado. 4 y último, detener el avance del cambio climático por medio de la disminución de la contaminación ambiental, cuidado y conservación de los recursos naturales. Análisis y conclusiones. De acuerdo con todo lo recopilado en este documento a modo de diapositiva y de la información general a la que todos tenemos acceso día a día, se puede afirmar que a pesar de haberse cumplido con algunas metas establecidas en los acuerdos de paz y en los ODS, como país, Colombia sigue presentando algunas falencias grandes debido al mal conducto que se ha llevado. Por un lado, en relación a los acuerdos de paz, tenemos que los grupos armados no han cumplido a cabalidad con los tratos realizados, pues siguieron matando, secuestrando y atentando contra la población civil,
prácticamente y en palabras coloquiales pasándose por la